Carlos sentía el peso de su vida en cada paso. 38 años, trabajador, pero siempre preocupado. Sus días en la tienda de abarrotes se difuminaban. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba, regresaba a casa con cuentas y silencio, y se repetía. Anhelaba paz, no lujos, pero se sentía atrapado en un ciclo que asfixiaba sus sueños. El deseo de cambiar era una llama tenue, pero no sabía cómo hacerla crecer. En la pequeña sala de descanso, Carlos escuchó a Miguel hablar con pasión sobre cómo ganar dinero en línea con inteligencia artificial. Miguel insistía en que cualquiera podía empezar con solo una computadora y curiosidad. Para Carlos, sonaba a ciencia ficción, muy lejos de su realidad de acomodar productos en estantes. Aún así, la convicción de Miguel encendió una curiosidad fugaz en Carlos. Pero la duda la apagó rápidamente. La vida le había enseñado a ser escéptico de las cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. La charla de Miguel fue recibida con risas. Javier bromeó. ¿Crees que una computadora pagará nuestro alquiler? Carlos también se rió. La esperanza se sentía peligrosa, el escepticismo más seguro. La sala de descanso volvió a las quejas sobre el trabajo, y las ideas de Miguel se desvanecieron en el fondo. Carlos sintió una punzada de culpa, pero la apartó, concentrándose en el trabajo que pagaba las cuentas. El sueño de los ingresos por inteligencia artificial quedó atrás, olvidado como una taza de café vacía. Pasaron los meses, y la vida en el barrio seguía su curso habitual. Sin embargo, algo sutil comenzó a cambiar en el entorno de Carlos. Las calles parecían iguales, pero en la rutina de su amigo Miguel, pequeños detalles empezaron a llamar la atención. Carlos notó que Miguel tenía un teléfono nuevo, mucho más moderno que el anterior, y lo usaba con una confianza renovada. Ya no parecía preocupado por los gastos cotidianos. Ahora, Miguel pagaba sus cuentas sin estrés, revisaba su billetera con tranquilidad y hasta sonreía al ver sus documentos financieros. El dinero, que antes era motivo de ansiedad, ya no parecía ser un problema. Además, tenía más días libres. Aprovechaba para pasear por el parque o simplemente relajarse en casa durante el día, algo que antes no podía permitirse. Un día, para sorpresa de Carlos, Miguel llegó conduciendo un auto nuevo. Ya no vestía el uniforme de la tienda, llevaba ropa cómoda y se veía más relajado que nunca. «Renuncio», dijo Miguel, sonriendo ampliamente. «¿Recuerdas la inteligencia artificial de la que te hablé? Funcionó. Ahora mi vida es completamente diferente». Explicó que ahora ganaba más dinero trabajando en línea que en la tienda, aprovechando las oportunidades que la tecnología le ofrecía. Mostró gráficos de sus ingresos y compartió su experiencia con entusiasmo. «El verdadero problema no es la dificultad», dijo Miguel con seriedad, «sino que la mayoría de la gente nunca se atreve a dar el primer paso. Muchos ni siquiera lo intentan». Sus palabras resonaron en la mente de Carlos, quien escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Por primera vez, se preguntó si había juzgado demasiado rápido. Las palabras golpearon fuerte a Carlos, despertando en él un sentimiento de arrepentimiento y una nueva curiosidad por lo que podría estar perdiéndose. Por primera vez Carlos se preguntó si había descartado algo real y si aún estaba a tiempo de cambiar su propia historia. Esa noche, Carlos miró sus cuentas y sintió enojo por su propio miedo. Antes de irse, Miguel le había entregado un libro, Tu primer dólar con inteligencia artificial. Solo, Carlos lo abrió, una guía, no magia, pero un comienzo. Leyó toda la noche, tomando notas, la esperanza parpadeando por primera vez en años. Decidió intentarlo, incluso si fracasaba. El agotamiento seguía ahí, pero ahora, mezclado con propósito. Al amanecer, Carlos supo que sus días de espera pasiva habían terminado. Finalmente había dado el primer paso. El camino fue difícil, más de lo que Carlos había imaginado cuando decidió cambiar su vida. Cada paso parecía una montaña, y la soledad de la noche hacía que las dudas pesaran aún más. Pero en el fondo, sabía que debía intentarlo, aunque el miedo al fracaso lo acompañara en cada jornada.
Carlos batalló con sitios web confusos, software complicado y la constante sombra de la duda. Muchas noches quiso rendirse, sintiendo que el esfuerzo no valía la pena y que tal vez nunca lograría avanzar. Pero la libertad de Miguel, su amigo que ya había logrado independizarse, y las cuentas que se acumulaban en la mesa, lo mantuvieron en pie. Vio tutoriales una y otra vez, buscando entender cada detalle, cada truco que pudiera acercarlo a su meta. Releyó el libro sobre inteligencia artificial, subrayando páginas y tomando notas. Practicó con herramientas nuevas, probando diferentes plataformas y aprendiendo de sus errores, aunque a veces sentía que no avanzaba. Después de semanas de esfuerzo constante, noches largas y días llenos de incertidumbre, algo finalmente cambió. Consiguió un pequeño trabajo en línea, una oportunidad sencilla, pero significativa: escribir 10 descripciones de productos por $20. Usando inteligencia artificial, Carlos se dedicó a la tarea con esmero, revisando cada palabra y asegurándose de entregar lo mejor posible, aunque el pago fuera modesto. Completó la tarea y la envió con nerviosismo, temiendo que no fuera suficiente. Esperó la respuesta, repasando mentalmente cada detalle, hasta que finalmente llegó el pago. En ese instante, se sintió como $1.000.000. Era la prueba tangible de que podía crear valor en línea, de que su esfuerzo tenía recompensa. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió orgullo y satisfacción. Esa noche, mientras miraba la notificación de pago, supo que había dado el primer paso real hacia un futuro diferente. Carlos durmió profundamente por primera vez en años, con la tranquilidad de saber que el camino era real y que él tenía el poder de recorrerlo. Al amanecer, se levantó con una nueva determinación. El futuro era incierto, pero Carlos estaba listo para seguir caminando, paso a paso, hacia su nueva vida. Esos primeros $20 impulsaron la determinación de Carlos. No era solo dinero, era una señal de que su esfuerzo podía dar frutos, una chispa de esperanza en medio de la incertidumbre. Esa noche, mientras contaba los billetes bajo la tenue luz de su apartamento, Carlos sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Reinvirtió cada centavo, tomó más trabajos y aprendió nuevas habilidades. Pasaba horas investigando, viendo tutoriales y practicando hasta altas horas de la madrugada. El cansancio era real, pero la motivación era aún más fuerte. Sus ingresos en línea crecieron poco a poco, primero $50, luego 100, y cada vez que veía aumentar su saldo, sentía una mezcla de asombro y gratitud. Pronto, fue lo suficiente para cubrir las cuentas. Por primera vez, pudo pagar el alquiler y la luz sin preocuparse si alcanzaría el dinero a fin de mes. Un año después, se dio cuenta de que ganaba más en línea que en la tienda. Lo que comenzó como un pequeño experimento, se había convertido en su principal fuente de ingresos. El día que renunció fue de liberación, no de enojo. Salió de la tienda con la cabeza en alto, agradecido por lo aprendido, pero listo para un nuevo capítulo. Carlos había construido su libertad, paso a paso, con paciencia y perseverancia. Cada pequeño logro era un ladrillo más en la base de su nueva vida. Caminaba más erguido, ya no atormentado por la preocupación. Su confianza era visible, y su energía contagiaba a quienes lo rodeaban. Ahora, miraba al futuro con anticipación, no con miedo. Veía posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Su historia demostró que el cambio comienza con una sola decisión de empezar. No se trata de tener todo resuelto, sino de atreverse a dar el primer paso, aunque sea pequeño. El héroe que llevas dentro está esperando, solo da ese primer paso, porque a veces, el destino se construye con el valor de intentarlo una vez más.